Ahí sí. Entonces, estábamos en el fondo diciendo esto, ¿no? Que Jesús, o sea, que Jesús, que Lucas en el fondo ocupa el recurso de la historia ordenada, para poder decir que lo que ha pasado es el cumplimiento del designio de la salvación de Dios, pensándolo sobre todo en esto de que el Antiguo Testamento prepara esta promesa de salvación, que es cumplida en Jesús de Nazaret. Y entonces, cuando estamos hablando de este objetivo de Lucas, Lucas tampoco está pensando como en un pueblo concreto, por ejemplo, en lo que sería la respuesta para el mismo pueblo judío, sino que lo que hace es universalizar. Y acá nos vamos a volver a encontrar con el problema de decirnos a quién le está escribiendo Lucas. Entonces, cuando Jesús comienza a proclamar, ¿no?, el Evangelio, la buena noticia, nos vamos a encontrar que el primer lugar para poder hacer esto va a ser a aquellos que no son judíos, porque son quienes le reconocen. Recordemos que en Lucas 4, cuando Jesús va a la sinagoga y dice, ¿no?, hoy se ha cumplido esta escritura, ¿se acuerdan de esa lectura, no? Miren, en Lucas 4, estábamos mirando Lucas 7, me voy para atrás de nuevo. En Lucas 4 dice así, eh, fue a Nazaret donde había sido criado, un segundo que estoy aceptando, fue a Nazaret donde había sido criado, y según su costumbre entró un sábado en la sinagoga y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías, lo abrió y encontró el texto que dice, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado para, el Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido para que dé la buena noticia a los pobres, me ha enviado a anunciar la libertad a los cautivos y la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año de gracia del Señor. Bueno, después de hacer todo esto, ¿no? Eh, al oírlo, todos en la sinagoga se indignaron, levantándose lo sacaron fuera de la ciudad y lo llevaron a un barranco del monte sobre el que estaba edificada la ciudad, con intención de despeñarlo, pero él, abriéndose paso entre ellos, los dejó. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir esto? Que en el fondo, este anuncio, que en el fondo estaba pensado para el pueblo judío, ¿no?, para Israel, finalmente termina siendo para todos, ¿no?, sobre todo pensando en los paganos, porque son los paganos quienes van, paganos, recordemos que son los no judíos, ¿no? No paganos no es que sea una mala persona. Entonces, eh, esta universalización de la llamada de Jesús, ¿no?, la vamos a encontrar en Lucas 7. Y lo vamos a encontrar en Lucas 7 cuando el primer personaje en el fondo en escuchar esta historia va a ser el centurión, ¿no? El centurión va a ser la primera persona que reconoce la importancia del mensaje de Jesús y lo hace en el fondo creyendo profundamente que él puede hacer este signo de sanar a su sirviente. Después nos vamos a encontrar con el texto de la viuda de Naín, con el texto de la viuda de Naín. Jesús viene desde, desde Jericó, a ver, espérame, perdí dónde estábamos, desde Cafarnaúm. Desde Cafarnaúm y va hacia Naín, que es un pueblo pequeñito que está ahí en el medio, ¿no? Entonces, este mensaje ya no solamente es para los no judíos, sino que también es para los últimos. ¿Y quiénes van a ser los últimos? Esta mujer, ¿no? Esta mujer representa a los últimos, porque
lo que nos dice es que es una mujer viuda que ha perdido a su hijo, por tanto ha perdido todo lo que tiene, ¿no? Queda en el fondo relegada a su suerte, ¿no? O sea, como que es alguien que en el fondo queda en la situación más pobre de las pobres en el pueblo de Israel. Pero además, después nos vamos a encontrar que termina este evangelio haciendo una comparación entre Simón, que lo invita a comer a su casa, y la mujer que mucho amó, ¿no? Jesús se encuentra con una mujer que le unge, que lo lava los pies, que acá hay todo un tema con esta mujer, esto es un dato aparte en la historia, pero siempre se confunde la mujer del perfume. De hecho, a María de Betania se le confunde mucho con esta historia, porque son parecidas, o sea, en términos como de redacción, de escritura, pero no son la misma mujer, ¿no? Como que hay que tenerlo ahí en cuenta. La mujer del perfume es distinta a esta de lunes santo. Ahora, es importante entonces saber esto, ¿no? De que el anuncio no es para el pueblo de Israel, sino que se universaliza. Y sobre todo se coloca para quienes tienen urgencia de conocer el mensaje, quien está urgido, ¿no? Necesitado, deseando, deseoso de encontrar la palabra de Dios. Entonces, acá nos vamos a encontrar con que, me voy a esticar un poquito acá, si no las veo. Ahí sí. Existe una tendencia amplia y difusa, bastante favorable a Lucas, ¿no? Aquí estas son como las alabanzas al Evangelio de Lucas. Entonces, la primera es que percibe la misericordia. Nosotros ya hemos dicho que este texto de la misericordia, como que también está mal como en el fondo, ¿cómo se llama? Traducido. Y podríamos decir que podemos traducir el término misericordia por el término de la compasión, ¿no? La compasión es compartir el dolor, de ahí viene, compartir el dolor. Y lo vamos a encontrar en tres textos. El primero, el que acabamos de ver, hace nada, la viuda de Naín. Lo vamos a encontrar también en el hijo pródigo, que fue el que nos traía Loreto a colación al principio de este encuentro. Y lo vamos a encontrar también en el buen samaritano. Los tres textos vamos a ver que tienen la misma, ¿cómo se llama? La misma clave. ¿Y cómo lo notamos? Si ustedes ven Lucas 7, versículo como 15, a ver, lo voy a mirar ahora para no equivocarme, pero acá. Si se ven al versículo 13, miren el versículo 13, capítulo 7, versículo 13. ¿Lo encontraron? Maru, ¿qué dice? ¿Lo puedes leer? El Señor, al verla, se compadeció de ella y le dijo, Ya, no ahí, llores espérate, más. aguanta. Ahí, la vio y se compadeció. Ya, ahora anda al capítulo 10, al versículo, versículo, acá, al versículo 33. Capítulo 10, versículo 33. Pero un samaritano que iba de viaje, al llegar junto a él y verlo, sintió lástima. Ya, la traducción es se compadeció. O sea, lo vio y se compadeció. Y ahora, si nosotros buscamos el Evangelio del Hijo Pródigo, vamos a encontrar acá, en el versículo 20, ¿qué dice?
capítulo 15, versículo 20. No sé si perdí a Pati, pero a la... perdí a Maru. Pati, ¿puedes hacerlo tú? Versículo... Sí, estando él todavía lejos, le vio su padre y conmovido corrió, se echó a su cuello y le besó efusivamente. Ya, lo mismo. O sea, Conmovido, ¿no? Pero sí, o sea, si nosotros buscamos la traducción exacta de las anteriores, en el fondo nos vamos a dar cuenta que lo que quiere decir es ver y compadecer, ¿sí? Por eso es que vamos a decir que el Evangelio de Lucas, como que una de sus claves tiene que ver con esto. Imagínense que o sea, han pasado 7 capítulos, y en 7 capítulos 3 veces hemos dicho lo mismo, ¿no? Ver y compadecerse. O sea, no es simplemente no es un ver, ¿no? No es que yo vi que Loreto estaba así, sino que en el fondo estoy tocando, estoy entrañando con esa historia, ¿no? Con ese dolor, con esa situación. Por otro lado, tenemos los pobres, ¿no? Los pobres como los grandes, como los grandes protagonistas de esta historia. Si ustedes se van al comienzo, en Lucas, cuando van a hacer la ofrenda al templo, José y María, les digo el tiro del capítulo. Denme un segundo para atrás. Acá. Ya, acá. En el capítulo 2, en el versículo 24, ¿qué dice? 24. Dice, Leo, también ofrecieron el sacrificio que ordena la ley del Señor, una pareja de tórtolas o 2 pichones. Había entonces en Jerusalén un hombre muy piadoso. Ahí nomás. Tranqui. Ya. Es importante. Se nos fue la Gaby, vale. Entonces, es importante darnos cuenta que esta ofrenda, que la vamos a encontrar después en los textos del Levítico, nos dice que por eso que sale con palabras distintas, un par de tórtolas o 2 pistones. Esta es la ofrenda de los pobres. O sea, lo que nos está diciendo Lucas es que Jesús es pobre. ¿Sí? Jesús es pobre. Pero también nos podemos dar cuenta quiénes son los que van a ir a adorar a Jesús. ¿Quiénes son los primeros en encontrarse con Jesús? Los pobres. ¿Pero quiénes son? Los pescadores. Oh, no son los pescadores. Los pastores. Pastores. Los pastores. En el versículo 20 dice, los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían visto, todo lo que habían oído y visto, ¿no? Entonces, los pobres siempre van a ser una opción preferencial. Si nosotros leemos las bienaventuranzas en el capítulo 6, en el versículo 20, lo primero que va a decir, la primera bienaventuranza va a ser felices los pobres. O sea, no es que yo esté acá haciendo una opción preferencial por los pobres porque Acoté hoy día está rojilla. No es eso. En el fondo, o sea, el Evangelio, la palabra de Jesús, la palabra de Dios tiene una opción preferencial por los pobres, ¿no? Tanto es esa opción preferencial por los pobres que Jesús mismo, la encarnación del Hijo de Dios, es pobre, ¿no? Y eso en el fondo está comprobado en
en la forma de hacer la ofrenda en el templo. Es el texto o es el evangelio más mariano, ¿no? Nos encontramos con María por todos lados. O sea, pero no solamente, acá hay que hacer aquí voy a hacer un stop, me quiero detener, y me quiero detener un rato, que tiene que ver con María, que es muy importante, porque, a ver, hay muchos textos en donde el espíritu, la ruaj, se hace presente en las mujeres para santificar al niño, ¿sí? Eso ha ocurrido también en el Antiguo Testamento. El Espíritu Santo desciende, ¿no? O ese niño se llena del Espíritu Santo, ¿sí? Ese niño que está siendo esperado. En el caso de María es diferente. Es diferente. Porque en el caso de María, el Espíritu, en el fondo lo que hace es penetrar en María. Es María la que está llena de gracia. Es la mujer, en el fondo, quien asume esa condición divina, esa comunión trinitaria en la que se encuentra el Padre, el Hijo y el Espíritu, ¿no? O sea, es a través del Espíritu en donde María queda completamente llena de Dios, ¿no? Por eso que va a decir, llena eres de gracia, o sea, estás llena de Dios. Entonces, el papel que ocupa María, ¿no?, en el Evangelio de Lucas es fundamental, porque no solamente va a ser la madre del Hijo de Dios, ¿no?, sino que María entera, ella se transforma en un templo de Dios, es un templo del Espíritu Santo, ¿no? Esto es muy fuerte, ¿eh? Esto es muy fuerte, porque en el fondo, y también acá, como que nos hace tener una conciencia re profunda, porque a veces como que no tenemos conciencia de María respecto del Espíritu, tenemos una conciencia de María respecto de Jesús, es una conciencia más cristológica, y realmente María tendríamos que tener una conciencia neumatológica, vale decir, la presencia del Espíritu en María, de manera permanente. Por eso que también María siempre va a estar al centro de la comunidad de los apóstoles, en Pentecostés. Han ido, en el fondo, ¿han visto estas imágenes de Pentecostés donde María es el centro de la comunidad? Sí, sí, Bueno, sí. tiene que ver con eso, ¿no? O sea, porque en el fondo María es la portadora, la llena de gracia, la que se encuentra profundamente como habitada por el Espíritu. Y esto en términos también femenino va a ser profundamente importante. Entonces, también desde ahí es como muy bonito preguntarnos también a nosotras cómo vivimos nuestra propia relación con el espíritu. Es verdad que acá pareciera haber como una tendencia a mirar el espíritu desde una realidad masculina, ¿no?, que tampoco es. Pero sí podemos decir que en el fondo María, al quedar llena de gracia por el espíritu, es de donde acontece también el misterio de este hijo. Este hijo que... justo te muteé. Raquel, perdón. Fue sin querer. Perdona que te interrumpa, Coté. A lo mejor voy a decir algo que es muy blasfemo, ¿no? Pero no quisiera. Pero es que no quiero quedarme con la duda. Parte de esto que recibe María, no digo que nosotros seamos exactamente lo mismo como mujeres, pero hay parte de esto que nosotros heredamos a O sea, través de la presencia de la Ruaj, por ejemplo, en nosotras, o o sea, no tiene nada que ver. yo creo que en el fondo, más allá de como que nosotras heredemos o no, en el fondo yo creo que la humanidad entera hereda esta conciencia de la apertura al espíritu, ¿no? O sea, y de lo que Dios puede hacer. A mí me parece que las últimas palabras de este texto son impresionantes, ¿no?
pues nada es imposible para Dios. O sea, en el fondo, esa apertura al espíritu nos permite también vivir en comunión. Y mirado teológicamente, también es como decir, nosotros como criaturas de Dios, varones, mujeres, en el fondo pertenecemos a esta comunión trinitaria. Porque en el fondo, al ser parte de este ser hijos de Dios, porque somos hijos e hijas de Dios, vivimos también dentro de esta relación. En el fondo, claro, uno se podría empezar a hacer dibujo y cosas de cuál lugar estamos, ¿no? Pero en el fondo es como decir, somos parte de ese amor porque somos elegidos por gracia. Como que también hay toda ahí una lectura profunda que hay que hacer de la elección de cada uno de nosotros, que en María queda claro, ¿no? O sea, nosotros en el fondo, María se vuelve modelo de esta como opción y decisión de amor de Dios por cada uno y por cada una de nosotros, asumiendo también quién es María, ¿no? Pero en el fondo, María, porque claro, o sea, hay como todo un tema ahí que tiene que ver con una mirada sobre María, ¿no? Pero también es como decir, bueno, María desde siempre ha sido escogida para ser la madre de Dios. Ahora, también es importante como reconocer nuestra propia humanidad en esa elección de Dios que está llena de gracia. O sea, no sé si se entiende. Sí, sí se entiende, pero te quiero explicar un minuto por qué te lo preguntaba, porque estoy en el proceso de ir escribiendo respecto de lo que las mujeres vamos heredando por nosotras mismas. No sé Mm. si se entiende. Sí, o sea, yo creo que en el fondo sí, como que hay que remirar la imagen de María en términos de lo que nosotros hemos ido como viviendo. A mí me parece que María, en términos del Evangelio de Lucas, también es María muy humana, ¿no? O sea, Ya, eh, perfecto. y María guardaba todas estas cosas en su corazón, y María, y Simeón le dice, y una espada te atravesará el corazón. O sea, hay como toda una, y hay toda una mirada mariológica respecto del Evangelio completo, ¿no? Que tendríamos que hacer una parada completa e ir mirando así como detalladamente, en el fondo, cuál es el papel de María en todo este Evangelio completo. Eh, pero lo más importante en el fondo va a ser como mirar la enunciación, ¿no? Gracias, De nada. Bueno, por gracias, otra parte, gracias. está el tema del lenguaje poético, ¿no? Y ese lenguaje poético encontramos que dentro de un texto narrativo tenemos un lenguaje poético que en el fondo lo que nos va diciendo es, por ejemplo, el canto del Magnificat o el cántico de Zacarías, ¿no? O sea, partimos con esto. Los dos cantos van a ser en el fondo escritos en otro lenguaje. Por otro lado, como que hay temas que son como muy importantes. Por ejemplo, el tema de la oración, ¿no? La oración tanto de Jesús como ese deseo de Jesús de enseñarnos a orar, la oración como un espacio de gozo, ¿no? No como un espacio como de obligación moral de estar, sino como de profunda relación, ¿no? O sea, como un Dios que en el fondo está con nosotros. Otra cosa va a ser el gozo, como que hemos dicho permanentemente eh, la importancia de la felicidad, ¿no? Eh, yo creo que eso es como de las cosas más bonitas que nosotros podemos encontrar. Ya partíamos al comienzo, al principio, ¿no? Con este feliz, ¿no? Feliz a María, ¿no? Después lo vamos a encontrar en, en este encuentro que tienen con Isabel. Entonces, por ejemplo, acá, ¿no? Alégrate llena de gracia, el Señor está contigo, ¿no? Después lo vamos a encontrar en este encuentro de Encarem, que es el que tiene entre María y Isabel. Bendita tú, ¿no?
feliz tú, dichosa tú que creíste que se cumplirán las promesas que el Señor te anunció. Mi alma canta la grandeza del Señor. O sea, es un evangelio que permanentemente como que va recordando el gozo, ¿no? El gozo de la salvación. Otro tema que hemos ido viendo, ¿no? La pobreza. La pobreza como una situación vital y como una opción preferencial de Jesús. El espíritu como una permanencia, ¿no? Como algo permanente. Hay que recordar que el espíritu entra en juego desde la Anunciación, pero que lo vamos a ver también estar de manera permanente. Yo creo que la conciencia neumatológica nuestra está muy mala. Yo creo que esto han sido como los grandes, como las grandes peleas del Concilio Vaticano II tuvieron que ver con eso, porque saben que en el fondo como que esta pelea es vieja, porque tiene que ver con todo el tema de la reforma protestante. Entonces, claro, como que antiguamente había una dimensión como de romper con esto, y finalmente como que no se creció mucho en esa conciencia del espíritu y de la importancia de, ¿no? Entonces, a lo largo de estos años, y sobre todo a la luz del Concilio Vaticano II, como que comienza a haber como toda una teología y toda una profundidad sobre la importancia del espíritu, de la ruaj, en la vida de la iglesia, y que de hecho es fundamental en nuestra iglesia actual. Entonces, pero como que, no sé, yo siento a veces que como que es como que el menos, eh, donde sacamos el menos provecho, ¿no? Como el menor juego, y en el fondo asumiendo como la importancia que tiene, o sea, como el espacio profundo de mediación de Dios en nuestra vida. Entonces, además, en el fondo, Jesús todo lo que puede hacer, lo hace a través del Espíritu. Eso es muy fuerte. O sea, Jesús actúa permanentemente a través del Espíritu. Solo por el Espíritu es capaz, en el fondo, de ser quien es. Si no, no sería Jesús. O sea, si el Espíritu no está, Jesús no puede ser Jesús. Y eso yo creo que como que le perdemos conciencia a eso. O sea, como que no vamos. Bueno, María, ya hemos dicho. Y entonces, partiendo de este tipo de temática, se ha desarrollado también una escuela de interpretación política de la obra de Lucas. El Evangelio de los pobres, la liberación, los marginados. En definitiva, desde esta óptica se entiende de la obra de Lucas como una presentación del mensaje cristiano orientada de manera preferente a los más necesitados, ¿no? Que es aquellos a los que en el fondo los judíos no se van a acercar. O sea, es como que a este lugar no me acerco, ¿no? Como que no es el espacio, y entonces lo que hace Lucas es que en el fondo lo universaliza. Bueno, fecha. Más o menos como que la fecha data del 70, ¿sí? Es como que por ahí estamos planteados. Si bien, ¿se acuerdan? El Evangelio de Marcos, como que una de las cosas que decíamos es que el lenguaje era como un lenguaje así como pobre, un griego re como cotidiano. En Lucas es todo lo contrario. O sea, Lucas tiene como un griego súper avanzado, y que en el fondo eso como que nos va a hacer comprender a quién le está escribiendo, ¿no? Entonces, esta foto de arriba de Fano me encantó, de somos agraciados, ¿no? O sea, cómo vivir también desde esa conciencia de la gracia. Entonces, en el fondo, claro, es como que esto nuevamente está escrito para estas comunidades paganas. Volvemos al concepto pagano. Pagano desde la conciencia de que no somos judíos, ¿no? O sea, son las nuevas comunidades. Entonces, que invitan a un compromiso histórico del fondo del reino. El reino no es así, no se forma por nubecitas, ¿no? Sino que en el fondo son actos, palabras, acciones concretas que cambian y transforman la historia.
y nos comprometen en ese grito de la carne de Cristo, ¿no? Entre medio del mundo, sobre todo de los que más sufren. Y entonces, bueno, de nuevo, ¿no? Nos vamos a encontrar con un Jesús que su amor va a ser estar con aquellos que son pecadores, ¿no? El llamado profundo y permanente a la conversión. Los pobres, los despreciados, los que más necesitan ser tocados. Entonces, como que todo lo que en el fondo ha sido vulnerado y vulnerable, Lucas lo enaltece, ¿no? Y lo deja en un lugar como principal. Y lo deja en un lugar principal. Bueno, y acá me voy a detener un ratito, y con esto yo les propongo llegar hasta aquí hoy día, o sea, con lo que quede, no acá ahora ya, sino que mostrar este esquema, ahondar en lo que quiero ahondar para dejarlo así como instalado y como tarea, y después terminar con alguna idea, ¿no? Esta es la estructura del Evangelio, básicamente, ¿sí? Lo mismo, tenemos del capítulo 1 al capítulo 24. Proemio es la presentación, en el fondo, lo que hablábamos al principio. ¿Quién es Lucas? ¿A quién le escribe? ¿Para qué le escribe? ¿No? A Teófilo. Después tenemos desde el capítulo 1, en el versículo 5, hasta el capítulo 2, en el 52, todo lo que es el Evangelio de la infancia, ¿no? O sea, ¿cuáles son como los relatos de la infancia de Jesús? Después vamos a tener lo que es el díptico inicial, que es Juan Bautista y Jesús, todo lo que tiene que ver con el bautismo. Después el ministerio del bautismo, la presentación de Jesús, el anuncio de Israel, los viajes, y el tema acá de, como de las acciones de Jesús, ¿no? El sentido del camino cristiano, el Dios generoso con los perdidos y la dimensión escatológica. El ministerio de Jerusalén, acuérdense como que todo gira en función de Jerusalén, ir hacia Jerusalén. El ingreso a Jerusalén, el relato de la pasión y los relatos del resucitado, que sobre todo están enfocados en este texto de los discípulos de Maús, la resurrección con las mujeres y los discípulos de Maús, ¿sí? ¿Por qué me quiero detener en el principio? Y voy a salirme acá para... No, voy a hacer otra cosa. Voy a salir de acá y hacemos lo mismo, nos volvemos a conectar en el mismo link, y así queda grabado y queda bien comprendida la parte que viene ahora. ¿Les parece? Está, buenísimo. Bien, bien.